mucho antes de que Atenas construyera el Partenón, mucho antes de que Roma fundara su república, mucho antes de que los filósofos griegos comenzaran a preguntarse sobre la naturaleza del universo, existió una civilización en una isla del Mediterráneo oriental que había desarrollado palacios, escritura, arte refinado y redes comerciales que abarcaban 3 continentes. Era la civilización minoica, y durante casi 2000 años fue la luz más brillante de Europa, un faro de sofisticación en un continente que todavía vivía en su mayor parte en aldeas de la Edad del Bronce. Esta es la historia de cómo Europa despertó. Cierra los ojos un momento e imagina. Es el año 1700 antes de nuestra era. En lo que hoy llamamos Grecia continental, pequeñas tribus guerreras viven en aldeas fortificadas, luchando entre sí por tierras y ganado. En Italia, los ancestros de los romanos son pastores seminómadas sin ciudades ni escritura. En las islas británicas, los constructores de Stonehenge llevan siglos muertos y su conocimiento se ha perdido. Pero en una isla montañosa en el centro del mar Egeo, una civilización ha alcanzado un nivel de complejidad que el resto de Europa no igualará hasta 1000 años después. Esa isla es Creta. Esa civilización son los minoicos. ¿Te has preguntado alguna vez cuándo comenzó realmente la historia de Europa? ¿Quiénes fueron los primeros europeos en construir palacios, en desarrollar un sistema de escritura, en crear arte que todavía nos conmueve 4000 años después? ¿Qué comían? ¿Qué vestían? ¿En qué dioses creían esos primeros europeos civilizados? ¿Y por qué una civilización tan avanzada desapareció casi sin dejar rastro, convirtiéndose en leyenda y mito? Si estas preguntas despiertan tu curiosidad, te invito a quedarte conmigo. Dale al botón de me gusta si disfrutas de estos viajes por las civilizaciones olvidadas. Suscríbete para no perderte las próximas exploraciones y cuéntame en los comentarios qué sabías sobre los minoicos antes de este video. Tu participación hace posible que sigamos desentrañando estos misterios del pasado. Ahora, déjate caer en el tiempo. El sol del Mediterráneo calienta tu rostro. El aire huele a sal, a tomillo silvestre, a olivos. A tu alrededor, colinas cubiertas de viñedos descienden hacia un mar de un azul imposible. Y frente a ti, dominando un valle fértil, se alza una estructura que no se parece a nada que hayas visto. Un complejo de edificios que parece crecer orgánicamente del suelo, con terrazas, patios, escaleras, columnas rojas y paredes decoradas con pinturas de colores vibrantes. No hay murallas, no hay torres de vigilancia, no hay fosos defensivos. Bienvenido a Cnosos, el corazón de la civilización minoica. El nombre minoico no es el que estos antiguos cretenses se daban a sí mismos. Es un término inventado en el siglo XX por el arqueólogo británico Arthur Evans, quien excavó el palacio de Cnosos a partir del año 1900. Evans tomó el nombre del legendario rey Minos de la mitología griega, aquel que según los mitos gobernaba Creta desde un gran palacio y mantenía al terrible Minotauro encerrado en un laberinto. No sabemos cómo se llamaban los minoicos a sí mismos porque, aunque tenían escritura, no hemos podido descifrarla completamente. Es una de las muchas ironías de esta civilización. Fueron los primeros europeos en escribir, pero sus palabras siguen siendo un misterio. Lo que sí sabemos, gracias a la arqueología, al arte que dejaron y a los textos de civilizaciones contemporáneas que comerciaban con ellos, es que los minoicos crearon algo extraordinario. Entre aproximadamente el año 2700 y el 1450 antes de nuestra era, más de 1200 años de historia, desarrollaron una cultura que combinaba sofisticación urbana, maestría artística, poder naval y una relación única con el mundo natural y divino. Construyeron palacios que funcionaban como centros administrativos, religiosos y económicos. Desarrollaron al menos 2 sistemas de escritura distintos. Comerciaron con Egipto, con Mesopotamia, con Anatolia, con las costas de Siria y Palestina. Sus barcos dominaban el Mediterráneo oriental y su influencia se extendía desde las costas de España hasta las orillas del Mar Negro. Y luego, en un período relativamente breve alrededor del año 1450 antes de nuestra era, todo terminó.
Los palacios fueron destruidos, la escritura dejó de usarse, la población disminuyó drásticamente. La civilización minoica no murió de muerte natural. Algo la mató. ¿Qué fue? Los historiadores han propuesto terremotos, erupciones volcánicas, invasiones, rebeliones internas o una combinación de todos estos factores. El misterio de su colapso es casi tan fascinante como el misterio de su existencia. Pero antes de explorar su final, debemos entender su principio. ¿Cómo surgió esta civilización en una isla montañosa del Egeo? ¿Qué condiciones hicieron posible que Creta se convirtiera en la cuna de Europa? Si miras un mapa del Mediterráneo oriental, entenderás inmediatamente por qué Creta se convirtió en lo que se convirtió. La isla se encuentra exactamente en el punto donde se cruzan las rutas marítimas que conectan 3 continentes: Europa al norte, Asia al este, África al sur. Cualquier barco que navegara entre Egipto y Grecia, entre Siria y Italia, entre Anatolia y el Mediterráneo occidental, pasaba por aguas cretenses. Esta posición geográfica privilegiada convirtió a los minoicos en los intermediarios naturales del mundo antiguo, en los señores del mar mucho antes de que los fenicios o los griegos soñaran con serlo. Creta es la 5ª isla más grande del Mediterráneo, con aproximadamente 8.300 kilómetros cuadrados de superficie, algo más grande que la isla de Puerto Rico. Su geografía es dramática. Una espina dorsal de 1.200 montañas que supera los 2.400 metros atraviesa la isla de este a oeste, con picos nevados en invierno y profundos barrancos que cortan las laderas. Entre las montañas y el mar se extienden valles fértiles donde crecen olivos, viñedos y cereales. El clima es mediterráneo, con inviernos suaves y veranos secos, ideal para la agricultura, pero dependiente de las lluvias de otoño y primavera. Los primeros habitantes de Creta llegaron probablemente desde Anatolia, la actual Turquía, alrededor del año 7000 antes de nuestra era, trayendo consigo la agricultura del Neolítico. Durante los siguientes 4000 años, estas comunidades crecieron lentamente, desarrollando técnicas agrícolas adaptadas al terreno montañoso, aprendiendo a trabajar el bronce cuando este metal revolucionó el mundo antiguo, estableciendo contactos marítimos con las islas vecinas y con las costas de Egipto y el Levante. El salto cualitativo ocurrió alrededor del año 2700 antes de nuestra era, cuando comenzó lo que los arqueólogos llaman el período minoico medio. En ese momento algo cambió. Las aldeas dispersas comenzaron a organizarse en torno a centros más grandes. Surgieron élites que acumulaban riqueza y coordinaban el trabajo de otros. Y lo más importante, los cretenses se lanzaron al mar con una ambición que transformaría su isla en una potencia regional. La navegación en el Mediterráneo antiguo era arriesgada pero posible durante los meses de verano, cuando los vientos eran predecibles y las tormentas escasas. Los barcos minoicos, que conocemos por representaciones en sellos y frescos, eran embarcaciones de madera con velas y remos, capaces de transportar mercancías y personas a través de distancias considerables. Desde Creta, un barco podía llegar a Egipto en aproximadamente 4 días con vientos favorables, a las islas del Egeo en 1 o 2 días, a las costas de Anatolia o Siria en 1 semana. Los minoicos comerciaban con todo lo que el mundo antiguo deseaba. Exportaban aceite de oliva, vino, lana teñida con el precioso púrpura de los murex, cerámica finamente decorada, objetos de bronce y probablemente productos perecederos como queso, miel y hierbas medicinales. Importaban cobre de Chipre, estaño de lugares tan lejanos como Afganistán o Cornwall, oro y marfil de Egipto, lapislázuli de Asia Central, ámbar del Báltico. Eran intermediarios en un comercio que abarcaba todo el mundo conocido, y esta posición les proporcionaba una riqueza que se reflejaba en sus palacios y su arte. El dominio del mar les daba también algo quizás más valioso que la riqueza: la seguridad. A diferencia de las civilizaciones continentales que debían defenderse constantemente de invasores terrestres, los minoicos estaban protegidos por el mar. Cualquier ejército que quisiera atacar Creta tendría primero que cruzar el Egeo,
y los minoicos controlaban ese mar. Esta seguridad relativa explica una de las características más sorprendentes de la civilización minoica, la aparente ausencia de fortificaciones. Los griegos posteriores recordaban este dominio marítimo en sus mitos. Hablaban de la talasocracia de Minos, el gobierno del mar, un imperio naval que había sometido a las islas del Egeo y exigía tributo de los pueblos costeros. El mito de Teseo y el Minotauro, con su tributo de jóvenes atenienses enviados a Creta para ser devorados por el monstruo, puede ser el eco distorsionado de una realidad histórica. La dominación minoica sobre las comunidades griegas del continente que debían enviar tributos, quizás incluso personas, a la poderosa isla del sur. Pero el mar que protegía a los minoicos también los limitaba. Creta carecía de ciertos recursos esenciales, especialmente metales. No había cobre ni estaño en la isla, y sin bronce no había herramientas avanzadas ni armas. Los minoicos dependían absolutamente del comercio marítimo para mantener su civilización, y cualquier interrupción de ese comercio podía ser catastrófica. Esta dependencia sería, a la larga, una de las causas de su vulnerabilidad. Mientras tanto, en la isla, la riqueza del comercio se acumulaba en centros que pronto se convertirían en algo nunca visto en Europa: los palacios. Cuando Arthur Evans comenzó a excavar en Knossos en el año 1900, esperaba encontrar restos de un pasado glorioso. Lo que encontró superó todas sus expectativas: un complejo arquitectónico de más de 20.000 metros cuadrados, con cientos de habitaciones distribuidas en varios pisos, patios interiores, sistemas de drenaje, almacenes con enormes tinajas de aceite y paredes decoradas con frescos de una belleza que rivalizaba con cualquier arte del mundo antiguo. Y lo más sorprendente de todo, no había murallas, ninguna fortificación, ninguna defensa visible. ¿Qué clase de civilización construía palacios sin protegerlos? El palacio de Knossos es el más grande y mejor conocido de los complejos minoicos, pero no era el único. En toda Creta se han identificado al menos 5 grandes palacios: Knossos en el norte central, Festo y Agia Triada en el sur, Malia en la costa norte oriental y Zakros en el extremo este de la isla. Cada uno de estos palacios era el centro de una región, coordinando la actividad económica, religiosa y administrativa de las comunidades circundantes. Juntos formaban una red que cubría toda la isla, aunque Knossos parece haber sido el más importante, quizás la capital de toda Creta. La arquitectura de estos palacios es única en el mundo antiguo. No siguen un plan simétrico como los templos egipcios o los palacios mesopotámicos. En cambio, crecieron orgánicamente a lo largo de los siglos, añadiendo habitaciones, patios y pisos según las necesidades del momento. El resultado es un laberinto de espacios interconectados que puede desorientar al visitante moderno y que probablemente desconcertaba también a los visitantes antiguos. Esta complejidad arquitectónica es casi con certeza el origen del mito griego del laberinto, esa prisión imposible de la que nadie podía escapar. El centro de cada palacio era un gran patio rectangular, orientado aproximadamente de norte a sur. Este patio central era el corazón del complejo, el espacio donde probablemente se celebraban ceremonias religiosas, festivales y quizás los famosos juegos con toros que aparecen en el arte minoico. Alrededor del patio se distribuían las diferentes funciones del palacio: almacenes en el ala oeste, con sus hileras de enormes pitoi, tinajas de cerámica que podían contener cientos de litros de aceite, vino o grano; apartamentos residenciales en el ala este, con sus famosos baños de la reina y sistemas de drenaje sorprendentemente modernos; santuarios y espacios ceremoniales dispersos por todo el complejo; talleres donde artesanos producían cerámica, joyas y textiles, y oficinas administrativas donde escribas llevaban registros en tablillas de arcilla. El sistema de drenaje de los palacios minoicos es particularmente impresionante. Canales de terracota recorrían el complejo, llevando agua de lluvia desde los techos hasta cisternas subterráneas y evacuando aguas residuales hacia el exterior.
En Cnosos, una tubería de cerámica suministraba agua corriente a ciertas habitaciones, un lujo que no volvería a verse en Europa hasta la época romana. Los retretes minoicos, con sus asientos de piedra y sus sistemas de descarga, son los más antiguos conocidos en el continente europeo. Las columnas minoicas son inconfundibles, más anchas arriba que abajo, al revés de las columnas griegas posteriores, y originalmente pintadas de rojo brillante. Estas columnas sostenían los pisos superiores de los palacios, que podían tener hasta 5 niveles en algunas secciones. Los techos eran planos, construidos con vigas de madera cubiertas de tierra apisonada, un diseño que funcionaba bien en el clima seco de Creta, pero que era vulnerable a los terremotos y los incendios. Pero lo más sorprendente de estos palacios es lo que no tienen: murallas. En un mundo antiguo donde prácticamente toda ciudad de importancia estaba rodeada de fortificaciones, los palacios minoicos se abren al paisaje sin ninguna defensa visible. Las ciudades mesopotámicas tenían murallas de ladrillo de decenas de metros de altura. Las ciudades hititas de Anatolia estaban protegidas por múltiples anillos de fortificaciones. Incluso las pequeñas aldeas del Egeo continental se atrincheraban detrás de muros de piedra. Pero los minoicos construían como si no tuvieran nada que temer. ¿Por qué? La explicación más aceptada es que los minoicos confiaban en su flota como su primera línea de defensa. Si controlaban el mar, ningún ejército enemigo podía llegar a sus costas. Esta confianza en el poder naval les permitía invertir recursos en arte, comercio y comodidad en lugar de en fortificaciones. Es una apuesta audaz y durante siglos funcionó. Pero también significa que cuando el control del mar falló, los minoicos estaban indefensos. Hay otra posibilidad, más especulativa pero intrigante: que los diferentes centros de poder minoicos vivían en paz entre sí. La ausencia de murallas podría indicar no solo seguridad frente a enemigos externos, sino también una ausencia de conflicto interno. Si los palacios de Cnosos, Festo, Malia y los demás no competían militarmente, si formaban una especie de confederación pacífica o si todos reconocían la autoridad de un rey supremo en Cnosos, entonces las murallas serían innecesarias. Esta interpretación sugiere una sociedad minoica notablemente diferente de las civilizaciones guerreras que las sucederían, una sociedad donde la riqueza se buscaba a través del comercio y no de la conquista. Sea cual sea la explicación, los palacios sin murallas siguen siendo uno de los grandes misterios de la civilización minoica, un enigma que se suma al laberinto literal de sus corredores y habitaciones. Imagina que eres un visitante extranjero llegando a Cnosos por primera vez. Quizás eres un comerciante egipcio, o un emisario de algún príncipe hitita, o un navegante de las islas del Egeo que ha oído hablar de las maravillas de Creta. Tu barco atraca en el puerto de Amnisos, y desde allí caminas o viajas en carro hasta el palacio. Lo primero que ves es un edificio que parece no tener fin: niveles sobre niveles, terrazas sobre patios, escaleras que suben y bajan sin lógica aparente. Entras y pronto pierdes toda orientación. ¿Hacia dónde está la salida? ¿Cómo encontrar al funcionario que buscas? ¿Es esto un palacio o una trampa? La complejidad del palacio de Cnosos no era accidental. Era una declaración de poder, una arquitectura diseñada para impresionar, desorientar y controlar. El visitante que se perdía en sus corredores dependía de guías locales, de funcionarios que conocían los caminos. Esta dependencia era parte del juego del poder. El extranjero estaba siempre en desventaja, siempre a merced de quienes conocían el laberinto. El término laberinto deriva probablemente del griego labris, que significa hacha de doble filo. Este símbolo aparece por todas partes en el arte minoico, tallado en piedras, pintado en paredes, grabado en sellos. La doble hacha era claramente un símbolo religioso de gran importancia, asociado quizás con el sacrificio ritual y con la autoridad real. Que la palabra griega para el palacio de Minos derive del nombre de este objeto sagrado nos dice algo sobre cómo los griegos posteriores percibían este lugar. Como el santuario de la doble hacha, un espacio saturado de poder religioso y político.
El mito del Minotauro surge naturalmente de esta arquitectura desconcertante. La historia es conocida. El rey Minos de Creta mantenía en el laberinto a un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro, nacido de la unión antinatural entre la reina Pasífae y un toro divino. Cada 9 años, Atenas debía enviar 7 jóvenes y 7 doncellas como tributo para ser devorados por el Minotauro. El héroe Teseo se ofreció voluntario, mató al monstruo con ayuda del hilo de Ariadna, que le permitió encontrar la salida del laberinto, y escapó llevándose a la princesa cretense consigo. ¿Hay algo de histórico detrás de este mito? Probablemente sí, aunque distorsionado por siglos de transmisión oral. El tributo de jóvenes atenienses podría reflejar la dominación minoica sobre las comunidades griegas del continente que debían enviar algo, quizás personas, quizás bienes, a la potencia insular. El Minotauro, el monstruo toro, podría ser un eco de los rituales taurinos que sabemos que los minoicos practicaban. Y el laberinto mismo era real. El palacio de Cnosos, con sus cientos de habitaciones y su estructura desconcertante. Los juegos con toros son una de las características más distintivas de la cultura minoica. Los frescos de Cnosos muestran escenas de jóvenes, tanto hombres como mujeres, realizando lo que parece ser una forma de acrobacia con toros, agarrando los cuernos del animal, saltando sobre su lomo, aterrizando detrás de él. Estos frescos han generado debate entre los expertos. ¿Eran estos saltos del toro realmente posibles o son representaciones simbólicas o idealizadas? Algunos investigadores han intentado reconstruir la mecánica del salto y concluyen que, aunque extremadamente peligroso, podría haberse realizado. Otros creen que las imágenes son convenciones artísticas, no representaciones realistas. Lo que parece claro es que el toro tenía un significado religioso profundo para los minoicos. Cuernos de toro de piedra, llamados cuernos de consagración, coronaban los tejados y altares de los palacios. Vasos rituales con forma de cabeza de toro, los famosos rita, se usaban en ceremonias. El toro aparece en sellos, en pinturas, en esculturas. Era un símbolo de poder, de fertilidad, de conexión con lo divino. El Minotauro del mito griego es la demonización de este símbolo sagrado, convertido por los griegos posteriores en un monstruo que devoraba jóvenes. La administración del palacio requería un sistema de registro y los minoicos lo desarrollaron. En los almacenes de Cnosos y otros palacios se han encontrado miles de tablillas de arcilla con inscripciones. Estas tablillas registraban inventarios, distribuciones, asignaciones de trabajadores, todo el aparato burocrático necesario para gestionar una economía palacial compleja. La escritura que usaban, conocida como lineal A, sigue sin ser descifrada, un misterio que exploraremos más adelante. Pero la mera existencia de estos registros nos dice que los minoicos habían desarrollado una administración sofisticada, con escribas especializados, sistemas de contabilidad y una jerarquía de funcionarios que supervisaban el flujo de bienes a través del palacio. El rey de Cnosos, si ese era el título apropiado, gobernaba desde algún lugar de este laberinto. Los arqueólogos han identificado una habitación en la planta baja del ala oeste que podría haber sido una sala del trono. Un espacio relativamente pequeño, con un trono de piedra adosado a la pared, flanqueado por frescos de grifos, esas criaturas míticas con cuerpo de león y cabeza de águila. Es una sala austera comparada con los salones del trono de otras civilizaciones, sin el oro y la ostentación de Egipto o Mesopotamia. Pero su misma modestia puede ser significativa. Quizás el poder minoico no se expresaba a través de la pompa militar, sino a través de la autoridad religiosa y el control económico. El laberinto guardaba sus secretos. Y nosotros, 4000 años después, todavía estamos intentando descifrarlos. Detrás de los palacios y los mitos, detrás de los toros saltados y los laberintos de piedra, vivían personas reales con vidas reales. Campesinos que cultivaban olivos y viñedos, pescadores que arrojaban sus redes al amanecer, artesanos que moldeaban arcilla y tallaban piedras preciosas, madres que criaban hijos, ancianos que contaban historias, niños que jugaban en las calles de las ciudades.
¿Cómo era la vida cotidiana en la Creta minoica? ¿Qué comían? ¿Qué vestían? ¿Cómo se divertían estos primeros europeos civilizados? La dieta minoica era típicamente mediterránea, basada en lo que los historiadores llaman la tríada mediterránea: cereales, aceite de oliva y vino. El trigo y la cebada se cultivaban en los valles fértiles, molidos en harina para hacer pan. Los olivos cubrían las laderas de las colinas, proporcionando aceite para cocinar, para iluminación, para ungüentos y cosméticos. Las viñas producían vino que se almacenaba en grandes tinajas y se consumía diluido con agua, como harían los griegos siglos después. A esta base se añadían higos, almendras, miel, legumbres, queso de oveja y cabra, y proteína animal en forma de cordero, cabra, cerdo, pescado y mariscos. El aceite de oliva era especialmente importante, tanto para el consumo como para el comercio. Los almacenes de los palacios contenían hileras de enormes pitoi, tinajas de cerámica de más de 1 metro de altura que podían almacenar miles de litros de aceite. Este aceite era una forma de riqueza líquida, tan valiosa como el oro en el comercio mediterráneo. Se exportaba a Egipto, donde los olivos no crecían bien, y a otras regiones que carecían de este producto esencial. El control del aceite era una de las bases del poder palacial. La vestimenta minoica, tal como aparece en el arte, era distintiva y sofisticada. Los hombres llevaban faldas cortas o taparrabos, dejando el torso desnudo. Las mujeres vestían faldas largas con volantes, a menudo con diseños coloridos y corpiños ajustados que dejaban los pechos al descubierto. Esta desnudez parcial no era erótica en el sentido moderno. Era simplemente la moda de la época, posiblemente adaptada al clima cálido del Mediterráneo. Tanto hombres como mujeres llevaban joyas elaboradas, collares de cuentas de oro, pendientes, brazaletes, anillos sello que servían como identificación personal. El cabello largo y rizado era la norma para ambos sexos. Los frescos muestran a hombres y mujeres con mechones elaborados que caen sobre los hombros, a veces recogidos con cintas o diademas. La piel clara se consideraba atractiva, y las mujeres aparecen en el arte con rostros pintados de blanco, mientras que los hombres tienen la piel rojiza, quizás indicando que pasaban más tiempo al sol. Uno de los aspectos más notables de la sociedad minoica es el papel aparentemente prominente de las mujeres. En el arte, las mujeres aparecen en posiciones de autoridad religiosa, presidiendo ceremonias, recibiendo ofrendas, ocupando lugares centrales en procesiones. Las diosas femeninas dominan el panteón minoico y las sacerdotisas parecen haber tenido tanta o más importancia que los sacerdotes. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que la sociedad minoica era matriarcal, o al menos que las mujeres tenían un estatus mucho más elevado que en las culturas patriarcales posteriores. Esta interpretación es atractiva, pero debe tomarse con cautela. El arte no siempre refleja la realidad social. Puede representar ideales, mitos o convenciones artísticas, y no tenemos textos minoicos que nos expliquen cómo funcionaba realmente su sociedad. Lo que podemos decir con certeza es que las mujeres minoicas tenían una visibilidad en el arte que no encontramos en otras civilizaciones de la Edad del Bronce, lo cual sugiere, como mínimo, que su cultura valoraba lo femenino de maneras que las culturas vecinas no hacían. Los deportes y los festivales eran parte importante de la vida minoica. Además de los famosos juegos con toros, el arte muestra boxeo, lucha, carreras y lo que parece ser alguna forma de danza ritual. Los frescos de Cnosos representan multitudes reunidas en torno al patio central del palacio, observando espectáculos que combinaban lo atlético con lo religioso. Estos festivales eran probablemente ocasiones de reunión para toda la comunidad, momentos en que las jerarquías sociales se expresaban y se reforzaban a través del ritual público. La música acompañaba estos festivales y probablemente también la vida cotidiana. Instrumentos musicales minoicos incluían liras de varios tamaños, flautas dobles, sistros, sonajas de metal y tambores. Los frescos muestran músicos tocando mientras otros danzan, en escenas que transmiten una sensación de alegría y celebración que contrasta con la solemnidad del arte egipcio o mesopotámico.
La vida no era fácil para todos, por supuesto. Los campesinos trabajaban largas jornadas en los campos, dependientes del clima y de la benevolencia de los señores del palacio. Los artesanos producían bajo supervisión, entregando sus productos al sistema palacial a cambio de raciones de comida y otros bienes. La sociedad minoica era jerárquica, con élites que vivían en los palacios y una mayoría que trabajaba para sostener ese sistema. Pero comparada con otras civilizaciones de la época, parece haber sido una sociedad relativamente próspera, donde incluso la gente común tenía acceso a cerámica decorada, a viviendas razonablemente cómodas y a festivales que aliviaban la monotonía del trabajo. Esta combinación de prosperidad material, arte vibrante y aparente igualdad de género ha llevado a algunos a idealizar la civilización minoica como una especie de paraíso perdido. Es una idealización excesiva, sin duda, pero es comprensible. Los minoicos nos parecen, desde nuestra perspectiva moderna, notablemente civilizados, notablemente humanos, notablemente atractivos. Y eso, quizás, es su mayor misterio. Una civilización que se siente más cercana a nosotros que las que la sucedieron. La religión minoica es uno de los aspectos más fascinantes y más frustrantes de esta civilización. Fascinante porque el arte nos muestra rituales elaborados, dioses y diosas de formas extrañas, símbolos cuyo poder espiritual todavía podemos intuir. Frustrante porque, sin textos descifrables, no sabemos los nombres de sus dioses, las palabras de sus oraciones, el significado preciso de sus rituales. Lo que tenemos son imágenes de sacerdotisas con serpientes, de toros sacrificados, de danzas extáticas en montañas sagradas. Imágenes que nos invitan a especular, a imaginar, a intentar reconstruir un sistema de creencias perdido. El panteón minoico estaba dominado por figuras femeninas. La imagen más icónica es la llamada diosa de las serpientes, una figurilla de fayenza de unos 35 centímetros de altura encontrada en el palacio de Cnosos. Representa a una mujer con falda larga y corpiño abierto que deja los pechos al descubierto, sosteniendo una serpiente en cada mano alzada. Su expresión es serena pero intensa, sus ojos grandes y almendrados miran fijamente hacia adelante. ¿Es una diosa? ¿Una sacerdotisa? ¿Un objeto de culto o una representación votiva? No lo sabemos con certeza, pero su poder visual es innegable. Las serpientes tenían claramente un significado religioso para los minoicos. Aparecen no solo en esta famosa estatuilla, sino en sellos, en vasijas rituales, en pinturas. En muchas culturas antiguas, las serpientes se asocian con la tierra, con la fertilidad, con la renovación, debido a su capacidad de mudar la piel. Es posible que los minoicos las veneraran como símbolos de la diosa madre, de la tierra fértil que sostenía su civilización. El toro era igualmente sagrado. Ya hemos hablado de los juegos taurinos, pero el simbolismo del toro iba más allá del espectáculo. Los cuernos de consagración, esas estructuras de piedra con forma de cuernos de toro, coronaban los edificios sagrados y marcaban los lugares de culto. Los rita con forma de cabeza de toro se usaban para libaciones, rituales, vertiendo vino u otros líquidos a través de la boca del animal sagrado. El toro representaba probablemente la fuerza masculina, la fertilidad, quizás incluso al dios consorte de la gran diosa madre. Los lugares de culto minoicos no se limitaban a los palacios. En las montañas de Creta se han encontrado santuarios en cimas elevadas, lugares donde los fieles subían a realizar ofrendas a los dioses. Estos santuarios de cumbre contenían figurillas votivas de arcilla, representando personas en actitud de adoración, animales, partes del cuerpo humano, quizás ofrecidos en petición de curación o fertilidad. La montaña más sagrada parece haber sido el monte Juktas, visible desde Cnosos, donde se han encontrado abundantes restos de actividad ritual. Las cuevas también eran espacios sagrados. La cueva de Dicte y la cueva de Ida, ambas en las montañas de Creta, contenían depósitos de ofrendas que abarcan siglos de uso ritual. En la mitología griega posterior, la cueva de Dicte era el lugar donde Zeus había nacido y se había escondido de su padre Cronos, quien devoraba a sus hijos.
Este mito puede ser un eco distorsionado de antiguos cultos minoicos centrados en estas cuevas sagradas, cultos que los griegos reinterpretaron según su propia mitología. El ritual más impactante de la religión minoica, al menos según algunas interpretaciones, puede haber sido el sacrificio humano. En el templo de Anemospilia, destruido por un terremoto alrededor del año 1700 antes de nuestra era, los arqueólogos encontraron los restos de 3 personas. Un hombre joven atado sobre un altar, con un cuchillo de bronce sobre su esqueleto, un sacerdote sosteniendo un vaso ritual, y una tercera persona cerca de la entrada. La interpretación más directa es que el terremoto interrumpió un sacrificio humano en curso, matando a todos los participantes. Este descubrimiento ha sido controvertido. Algunos investigadores aceptan la interpretación del sacrificio humano. Otros proponen explicaciones alternativas. Si los minoicos practicaban el sacrificio humano, esto oscurece considerablemente la imagen idealizada de una civilización pacífica y benigna. Pero el sacrificio humano no era raro en el mundo antiguo. Lo practicaban los mesopotamios, los egipcios en épocas tempranas, los cananeos, los celtas, los aztecas. Que los minoicos lo practicaran no los hace más crueles que sus contemporáneos. Simplemente los hace más humanos, más complejos, menos susceptibles de idealización. Los rituales minoicos incluían también la música, la danza y la procesión. Los frescos muestran largas filas de portadores de ofrendas caminando hacia santuarios, músicos tocando liras y flautas, danzantes girando en lo que parecen ser estados de trance. Estas ceremonias probablemente marcaban los ciclos del año agrícola, celebrando la siembra y la cosecha, pidiendo lluvia en la estación seca, agradeciendo a los dioses por la fertilidad de la tierra. Sin textos que nos guíen, la religión minoica permanece en gran parte en el reino de la especulación. Vemos las formas pero no conocemos los nombres. Presenciamos los rituales pero no escuchamos las oraciones. Los dioses minoicos nos miran desde sus imágenes de hace 4000 años, guardando sus secretos en un silencio que quizás nunca podremos romper. Si hay algo que distingue a la civilización minoica de todas las demás del mundo antiguo, es su arte. Un arte que celebra la vida en lugar de la muerte, que prefiere la curva a la línea recta, que representa la naturaleza con un realismo vibrante que no tiene paralelo en su época. Los frescos de Cnosos, con sus delfines saltando sobre olas azules, sus mujeres elegantes con rizos elaborados, sus jóvenes saltando sobre toros, son imágenes que nos hablan directamente a través de los milenios. Es un arte que nos hace sentir que conocemos a los minoicos, que podemos comprender su visión del mundo, que su alegría de vivir trasciende el abismo del tiempo. La técnica del fresco consiste en pintar sobre yeso húmedo, de manera que los pigmentos se integran químicamente con la pared a medida que el yeso se seca. Es una técnica que exige rapidez y seguridad. El artista debe trabajar antes de que el yeso se endurezca, sin posibilidad de correcciones. Los minoicos dominaban esta técnica con maestría, creando imágenes de colores brillantes que han sobrevivido, aunque fragmentariamente, 4000 años de terremotos, incendios y abandono. Los colores de los frescos minoicos son característicos. Azules intensos para el mar y los fondos, rojos brillantes para la piel masculina y las columnas, blancos para la piel femenina y los elementos decorativos, amarillos, verdes, negros. Estos colores se obtenían de pigmentos minerales, el azul de compuestos de cobre, el rojo del óxido de hierro, el negro del carbón vegetal. Mezclados con agua y aplicados sobre el yeso fresco, estos pigmentos creaban imágenes de una vivacidad que todavía nos impacta. Los temas de los frescos son variados, pero comparten una cualidad común: una celebración de la vida, del movimiento, de la naturaleza. Hay escenas de animales, delfines nadando entre peces, monos trepando por rocas, perdices entre plantas en flor, grifos guardando tronos. Hay escenas de la naturaleza, lirios, azafranes, papiros estilizados, olas y espirales que evocan el mar omnipresente. Hay escenas humanas,
procesiones de portadores de ofrendas, mujeres elegantes conversando o participando en rituales, jóvenes atletas saltando sobre toros. Y hay escenas que combinan lo humano con lo divino, sacerdotisas con serpientes, diosas entronizadas, rituales cuyo significado se nos escapa, pero cuya intensidad espiritual es palpable. Una de las obras maestras del arte minoico es el llamado fresco del salto del toro de Cnosos. Muestra a un toro en plena carrera, con un joven agarrado a sus cuernos, otro saltando sobre su lomo y un tercero preparándose para recibir al saltador. Las figuras están pintadas con una comprensión del movimiento que anticipa el arte griego en 1000 años. El toro no está estático, está en movimiento, sus músculos tensos, sus patas extendidas. Los atletas no están posando, están en acción, capturados en el instante fugaz del salto. Es una imagen que transmite energía, peligro, gracia atlética. La cerámica minoica es igualmente distintiva. Los alfareros minoicos desarrollaron varios estilos a lo largo de los siglos, desde la cerámica de Basiliki con su moteado característico, hasta el estilo de Cámares con sus diseños geométricos en blanco y rojo sobre fondo negro, hasta el estilo marino del período tardío con sus pulpos, conchas y algas entrelazados. Cada estilo tiene su propia belleza, pero el estilo marino es quizás el más reconociblemente minoico. Vasijas cubiertas de criaturas marinas, representadas con un realismo fluido que hace que los pulpos parezcan nadar sobre la superficie curva de la cerámica. Las joyas minoicas rivalizan con las de cualquier civilización antigua. Los orfebres minoicos dominaban técnicas sofisticadas como la granulación, que consiste en soldar diminutas esferas de oro sobre una superficie para crear patrones decorativos, y la filigrana, que usa hilos de oro entrelazados. El colgante de las abejas de Malía, que muestra 2 abejas sosteniendo una gota de miel, es un ejemplo perfecto de esta maestría. Una pieza de apenas 4 centímetros de altura que contiene un detalle asombroso. Los sellos minoicos son miniaturas de arte grabado. Estos pequeños objetos de piedra, de 1 a 3 centímetros de diámetro, servían para estampar marcas de identificación en arcilla, pero también eran joyas que se llevaban colgadas o montadas en anillos. Los grabadores minoicos lograban representar escenas complejas en estos espacios diminutos. Rituales religiosos, animales en movimiento, barcos navegando, figuras humanas en acción. Es un arte que exige una habilidad técnica extraordinaria y una capacidad de síntesis visual que nos asombra. ¿Qué nos dice este arte sobre los minoicos? Nos dice que valoraban la belleza, el movimiento, la naturaleza. Nos dice que tenían una relación cercana con el mar que los rodeaba. Nos dice que sus rituales tenían una dimensión estética que consideraban importante. Nos dice, quizás, que eran un pueblo que disfrutaba de la vida, que encontraba alegría en los animales, en las flores, en el cuerpo humano en movimiento. Es una imagen seductora, posiblemente idealizada, pero el arte no miente completamente. Los minoicos eligieron representar estas cosas, y esa elección nos dice algo verdadero sobre su civilización. El arte minoico influiría profundamente en el arte griego posterior, especialmente en el arte micénico, que lo sucedió inmediatamente. Pero hay una frescura, una espontaneidad en el arte minoico que el arte micénico, más militarista y jerárquico, nunca alcanzaría. Es como si los minoicos hubieran captado algo de la alegría del Mediterráneo, de la luz del Egeo, y lo hubieran plasmado en sus paredes y sus vasijas para que nosotros, 4000 años después, pudiéramos todavía sentirlo. Los minoicos fueron los primeros europeos en desarrollar un sistema de escritura. Incluso tuvieron 2 sistemas distintos, uno pictográfico conocido como jeroglífico cretense y otro silábico conocido como lineal A. Pero aquí está la tragedia. No podemos leer ninguno de los 2. A diferencia del lineal B, la escritura micénica posterior que fue descifrada en 1952, el lineal A permanece indescifrable. Miles de tablillas con textos minoicos nos miran desde las vitrinas de los museos y no tenemos idea de lo que dicen.
El sistema de escritura más antiguo de Creta es el llamado jeroglífico cretense, que aparece en sellos y tablillas desde aproximadamente el año 2000 antes de nuestra era. No tiene relación con los jeroglíficos egipcios a pesar del nombre. Simplemente usa signos pictográficos que representan objetos reconocibles: animales, plantas, partes del cuerpo, herramientas. Hay aproximadamente 137 signos conocidos, lo que sugiere un sistema silábico o logosilábico, no un alfabeto. Pero los textos son tan escasos y breves que no ha sido posible descifrarlo. El lineal A, que apareció hacia el año 1800 antes de nuestra era y reemplazó gradualmente al jeroglífico cretense, es más común. Se han encontrado más de 1400 textos, principalmente en tablillas de arcilla, pero también en vasijas, piedras y otros objetos. La mayoría de estos textos son breves registros administrativos, inventarios, listas de bienes, asignaciones de trabajadores. Algunos son más largos y podrían ser textos religiosos o literarios, pero sin poder leerlos no podemos estar seguros. El lineal A tiene aproximadamente 75 signos silábicos, más una serie de logogramas que representan palabras enteras, especialmente productos como trigo, aceite, vino, higos. Conocemos los valores fonéticos aproximados de muchos de estos signos gracias al lineal B, que usa signos similares para una lengua diferente, el griego micénico. Pero cuando aplicamos estos valores al lineal A, obtenemos palabras que no corresponden a ningún idioma conocido. El idioma minoico, la lengua que el lineal A transcribe, es un misterio completo. No pertenece a ninguna familia lingüística identificada. No es indoeuropeo, no es semítico, no es relacionable con ninguna lengua que conozcamos. Algunos investigadores han propuesto conexiones con el etrusco, otro idioma misterioso del Mediterráneo, o con lenguas del Cáucaso, o con lenguas preindoeuropeas de Anatolia. Ninguna de estas propuestas ha sido generalmente aceptada. El minoico permanece aislado, una lengua sin parientes conocidos, una voz del pasado que no podemos escuchar. ¿Qué nos dicen las inscripciones de lineal A que sí podemos interpretar parcialmente? Los textos administrativos sugieren una economía palacial sofisticada, similar a la que conocemos mejor de los textos micénicos en lineal B. Los palacios controlaban la producción y distribución de bienes agrícolas, textiles y manufacturas. Los escribas registraban entradas y salidas, asignaciones de trabajadores, inventarios de almacenes. Era una burocracia que requería registros precisos, y el lineal A proporcionaba los medios para mantenerlos. Algunos textos de lineal A aparecen en contextos claramente religiosos, en objetos votivos depositados en santuarios, en mesas de libación, en cuevas sagradas. Estos textos son particularmente frustrantes porque podrían contener los nombres de dioses minoicos, las palabras de oraciones, información sobre creencias que nos ayudaría a comprender esta civilización. Pero permanecen mudos, sus secretos encerrados en signos que reconocemos pero no comprendemos. El contraste con el lineal B es instructivo. El lineal B, usado por los micénicos que conquistaron Creta hacia el año 1450 antes de nuestra era, fue descifrado en 1952 por Michael Ventris, un arquitecto británico con talento para los códigos. Ventris demostró que el lineal B transcribía una forma arcaica de griego, y de repente miles de textos micénicos se volvieron legibles. Pudimos conocer los nombres de los dioses micénicos, la organización de sus palacios, los detalles de su vida cotidiana. ¿Por qué no hemos descifrado el lineal A? Hay varias razones. Primera, tenemos menos textos en lineal A que en lineal B, lo que dificulta el análisis estadístico. Segunda, no tenemos una lengua relacionada conocida con la que comparar, como teníamos el griego clásico para el lineal B. Tercera, los textos de lineal A son en su mayoría muy breves, registros administrativos de pocas palabras que no proporcionan el contexto necesario para inferir significados. Es posible que algún día un genio o un golpe de suerte nos permita descifrar el lineal A,
pero hasta entonces los minoicos seguirán hablándonos en un idioma que no comprendemos. Esta incapacidad de leer el lineal A es quizás la mayor pérdida de la civilización minoica. Tenemos sus palacios, su arte, sus tumbas, pero no tenemos sus palabras. No sabemos cómo se llamaban, qué nombres daban a sus dioses, qué historias contaban a sus hijos. Es como conocer a alguien a través de fotografías y objetos personales, pero nunca poder escuchar su voz. Los minoicos nos miran a través del tiempo, pero su silencio es ensordecedor. Hacia el año 1450 antes de nuestra era, algo terrible sucedió en Creta. Los palacios fueron destruidos, la población disminuyó drásticamente, la escritura lineal A dejó de usarse, el arte perdió su vitalidad característica. La civilización minoica, que había florecido durante más de 1000 años, llegó a su fin en un período relativamente breve. ¿Qué causó esta catástrofe? Los historiadores han propuesto varias explicaciones: terremotos, erupciones volcánicas, invasiones, rebeliones internas, colapso económico. Probablemente fue una combinación de todas ellas, una tormenta perfecta que acabó con un mundo. El evento más espectacular en la historia del Egeo de la Edad del Bronce fue la erupción del volcán de Tera, la actual isla de Santorini, situada a unos 100 kilómetros al norte de Creta. Esta erupción, que ocurrió alrededor del año 1628 antes de nuestra era según las estimaciones más recientes, fue una de las más grandes de los últimos 10.000 años. Arrojó aproximadamente 60 kilómetros cúbicos de material volcánico a la atmósfera, destruyó la isla de Tera y causó un tsunami que afectó las costas de todo el Egeo Oriental. Los efectos de la erupción de Tera sobre Creta han sido objeto de intenso debate. Algunos investigadores creen que el tsunami destruyó la flota minoica, dejando a la isla indefensa frente a invasores. Otros proponen que la ceniza volcánica arruinó las cosechas durante varios años, causando hambrunas y desestabilización social. Otros más argumentan que la erupción fue lo suficientemente impactante como para destruir la credibilidad de las élites religiosas, que habían prometido la protección de los dioses, pero no pudieron prevenir la catástrofe. Sin embargo, hay un problema con la teoría de Tera como causa del colapso minoico. La cronología no coincide bien. La erupción ocurrió alrededor del año 1628 antes de nuestra era, pero la destrucción final de los palacios minoicos ocurrió alrededor del año 1450, casi 2 siglos después. Entre la erupción y el colapso, la civilización minoica continuó funcionando, aunque quizás debilitada. Algo más tuvo que dar el golpe final. Los terremotos eran frecuentes en Minche-Sint-Sint, Creta, una isla situada en una zona de intensa actividad sísmica. Los palacios minoicos fueron destruidos y reconstruidos varias veces a lo largo de su historia, probablemente debido a terremotos. El terremoto de aproximadamente 1700 antes de nuestra era destruyó los primeros palacios y marcó el final del período protopalacial. Otro terremoto alrededor del año 1450 pudo haber contribuido a la destrucción final. Pero los terremotos solos no explican por qué la civilización no se recuperó esta vez como lo había hecho antes. La explicación más aceptada hoy involucra a los micénicos, los griegos del continente que habían estado en contacto con los minoicos durante siglos. Los micénicos habían aprendido mucho de los minoicos, su arquitectura, su arte, incluso adaptaron su sistema de escritura para crear el lineal B. Pero también eran una sociedad guerrera, organizada en reinos rivales gobernados por señores de la guerra. Hacia el año Totes 1450, los micénicos invadieron Creta, conquistaron los palacios y establecieron su propio dominio sobre la isla. La evidencia de esta conquista micénica es clara en Cnosos. Después de la destrucción de aproximadamente 1450, el palacio fue reconstruido y continuó funcionando durante otro medio siglo, pero bajo nuevos señores. Los textos de esta fase están en lineal B, no en lineal A. Están en griego, no en minoico. El arte cambia de estilo, volviéndose más militarista, menos fluido. Las tumbas contienen armas.
algo raro en las tumbas minoicas anteriores. Los nuevos gobernantes de Creta eran micénicos, conquistadores que habían aprovechado el debilitamiento de la civilización minoica para apoderarse de ella. ¿Por qué estaban debilitados los minoicos? Quizás la erupción de Tera había dañado su economía y su autoridad religiosa décadas antes. Quizás una serie de terremotos había destruido infraestructura crítica. Quizás conflictos internos habían dividido a la élite palacial. Quizás el sistema económico centralizado había llegado a sus límites. Probablemente fue una combinación de todos estos factores, una cadena de crisis que erosionó la capacidad de resistencia de la civilización hasta que un empujón final, la invasión micénica, la derribó. Cnosos, bajo dominio micénico, sobrevivió hasta aproximadamente el año 1375 antes de nuestra era, cuando fue destruido por un incendio que nunca fue reparado. Los otros palacios de Creta ya habían sido abandonados para entonces. La población de la isla disminuyó drásticamente, las ciudades se redujeron a aldeas, las técnicas artísticas se simplificaron, la civilización minoica había terminado. Pero su memoria persistió. Los griegos posteriores recordaban a Minos, el rey de Creta que había gobernado el mar. Recordaban el laberinto y el Minotauro. Recordaban que su propia civilización había aprendido de una más antigua, una que había florecido en el Mar del Sur antes de que los antepasados de los griegos emergieran de la barbarie. Y así, aunque los minoicos desaparecieron, su sombra siguió proyectándose sobre todo lo que vino después. Cuando la última llama se apagó en el palacio de Cnosos, cuando los últimos minoicos murieron o fueron absorbidos por sus conquistadores micénicos, la civilización que había sido la luz de Europa durante más de 1000 años se convirtió en cenizas y memoria. Pero las cenizas fertilizan el suelo y la memoria da forma al futuro. Los minoicos desaparecieron, pero su legado perduró. En el arte y la religión, micénicos, en los mitos griegos, en la idea misma de lo que significa ser europeo. La isla del Minotauro nos dejó más de lo que podemos medir. La influencia más directa de los minoicos fue sobre los micénicos, sus conquistadores y herederos. Los señores de la guerra micénicos adoptaron la arquitectura palacial minoica, aunque la adaptaron a sus propios fines más militaristas. Adoptaron el sistema de escritura minoico, modificándolo para escribir griego. Adoptaron técnicas artísticas minoicas, aunque su arte tendió a ser más rígido, más esquemático, menos fluido que el minoico original. Adoptaron incluso elementos de la religión minoica, dioses y diosas que aparecen en los textos de Lineal B, con nombres que serían familiares para los griegos posteriores. Poseidón, Atenea, Dioniso, todos aparecen ya en los textos micénicos, probablemente absorbidos de cultos minoicos anteriores. La mitología griega está saturada de referencias a Creta y a la civilización que una vez floreció allí. Zeus, el rey de los dioses, nació en una cueva de Creta según los mitos, oculto de su padre Cronos que devoraba a sus hijos. Minos, el rey legendario, era hijo de Zeus y de Europa, aquella princesa fenicia que el dios raptó en forma de toro blanco. El laberinto del Minotauro, la historia de Teseo y Ariadna, Dédalo e Ícaro con sus alas de cera. Todos estos mitos tienen sus raíces en la memoria confusa de una civilización que los griegos sabían que había existido, pero que ya no podían comprender completamente. El concepto mismo de Europa como entidad cultural tiene conexiones con Creta. El nombre del continente proviene de la princesa Europa del mito, la que Zeus llevó a Creta sobre su lomo taurino. Es una coincidencia significativa, o quizás no tan coincidencia. Los griegos asociaban el origen de su civilización con Creta, con el encuentro entre Asia, de donde venía Europa, y el lugar donde dio a luz a la dinastía de Minos. Europa, el continente, heredó el nombre de una historia que situaba a Creta en el centro del mundo. El arte minoico influyó no solo en los micénicos, sino a través de ellos en todo el arte griego posterior. Los motivos decorativos minoicos, las espirales y las ondas marinas, los pulpos y los delfines reaparecen en la cerámica griega arcaica, la
Técnica del fresco, perfeccionada por los minoicos, continuó usándose en Grecia y eventualmente en Roma. Incluso la columna dórica griega, con su capitel simple y su fuste sin base, puede tener antecedentes en la arquitectura minoica, aunque invertida de la característica columna minoica que se ensanchaba hacia arriba. La posición de las mujeres en la religión griega, con sus poderosas diosas como Atenea, Hera y Deméter, puede reflejar herencias minoicas. El culto a Dioniso, el dios del vino y del éxtasis, con sus rituales de posesión divina y sus asociaciones con la naturaleza salvaje, tiene características que algunos investigadores rastrean hasta cultos minoicos. La misma idea de que la religión podía celebrar la vida, la fertilidad, la conexión con la naturaleza, en lugar de solo propiciar poderes amenazantes, puede tener raíces en la espiritualidad minoica. Pero quizás el legado más importante de los minoicos es el más difícil de cuantificar, la demostración de que Europa podía producir civilizaciones complejas, sofisticadas, originales. Antes de los minoicos, las grandes civilizaciones estaban en Mesopotamia, en Egipto, en el Valle del Indo. Después de los minoicos, Grecia, Roma y eventualmente toda Europa occidental desarrollarían sus propias tradiciones culturales. Los minoicos fueron el puente, los primeros europeos en alcanzar el nivel de complejidad que permitía la escritura, el arte monumental, la administración estatal. Fueron los que demostraron que Europa no tenía que ser siempre periferia, que podía ser centro. Hoy las ruinas de Knossos son uno de los sitios arqueológicos más visitados de Grecia. Turistas de todo el mundo caminan por los pasillos reconstruidos, miran las copias de los frescos, se fotografían junto a las columnas rojas restauradas. Es un lugar controvertido entre los arqueólogos, porque Arthur Evans reconstruyó tanto que es difícil distinguir qué es original y qué es invención suya. Pero también es un lugar que captura la imaginación, que nos permite soñar con un mundo perdido, con una civilización que fue la primera de su tipo en nuestro continente. Los minoicos nos dejaron preguntas sin respuesta, misterios sin resolver, una escritura que no podemos leer y una lengua que no podemos escuchar. Pero también nos dejaron la evidencia de su existencia, la prueba de que hace 4000 años, en una isla del Egeo, seres humanos construyeron algo hermoso, algo complejo, algo que merecía sobrevivir. No sobrevivió, pero su eco sí, y ese eco todavía resuena. Hemos caminado juntos por los pasillos del tiempo, explorando una civilización que fue la primera luz de Europa. Hemos visto surgir los palacios de Creta, hemos navegado con los barcos minoicos por el Mediterráneo, hemos saltado sobre toros en los patios de Knossos, hemos adorado a diosas de serpientes en cuevas de montaña. Y hemos visto cómo todo eso terminó, en terremotos, en ceniza volcánica, en espadas micénicas. La civilización minoica floreció durante más de 1000 años y luego desapareció, dejando tras de sí ruinas que dormirían bajo la tierra durante milenios. Pero los minoicos no se fueron del todo. Viven en los mitos que los griegos contaban sobre el rey Minos y su laberinto. Viven en el arte que inspiró a los micénicos y, a través de ellos, a toda la tradición artística occidental. Viven en las preguntas que todavía nos hacemos sobre su escritura indescifrable, sobre sus dioses de nombres desconocidos, sobre la sociedad aparentemente pacífica que construyeron palacios sin murallas. Viven en nuestra imaginación, que se enciende cuando miramos un fresco de delfines saltando o un pulpo enrollado en una vasija de cerámica. Hay algo profundamente conmovedor en una civilización perdida. Nos recuerda que nada dura para siempre, que las obras más grandes de la humanidad son vulnerables al tiempo y al desastre. Pero también nos recuerda que lo que construimos puede trascendernos, que la belleza que creamos puede sobrevivir a nuestra desaparición, que las preguntas que dejamos sin responder pueden fascinar a generaciones futuras. Los minoicos no sabían que estaban creando el primer capítulo de la historia europea. Simplemente vivían, amaban, adoraban a sus dioses, creaban belleza. Y eso resultó ser suficiente para que los recordáramos. La próxima vez que escuches el nombre de Europa, piensa en los minoicos. La próxima vez que veas el Mediterráneo,
Imagina sus barcos surcando esas aguas hace 4000 años. La próxima vez que te pierdas en un edificio laberíntico, recuerda que hubo un laberinto original en una isla llamada Creta, donde una civilización olvidada guardaba secretos que todavía no hemos descubierto. El laberinto sigue esperando, y sus ecos todavía resuenan. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre los orígenes de nuestra civilización, compártela con alguien que también disfrute de los misterios del pasado. Nos vemos en la próxima exploración de los mundos que el tiempo olvidó.